Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la cuarta edición de mi proyecto Mujeres Divulgadoras, Ciencia con Voz de Mujer. Esta edición me hace especial ilusión porque Mujeres Divulgadoras da su salto a nivel internacional para centrarse en ellas, las divulgadoras de América Latina, divulgadoras de todas las edades, divulgadoras de todas las áreas del conocimiento. Durante el mes de noviembre conoceremos a una divulgadora cada día. Participan personas de México, como no, Argentina, Venezuela, Perú, Ecuador, Uruguay, etc. Pero para ponernos un poquito en contexto, primero conoceremos cuál es la situación de la divulgación científica en América Latina y lo haremos de la mano de la experta Marta Cambré, que es directora ejecutiva de la red POP. Hola Marta, ¿qué tal? Hola, bueno Lidia, muchas gracias por el espacio y felicitaciones por tu proyecto, porque nos parece sumamente interesante dar a conocer lo que es la tarea de la divulgación y en particular lo de la divulgación de las mujeres en divulgación científica, que para nosotros en Latinoamérica en algún momento yo dije que la divulgación tiene cara de mujer, porque realmente hay una gran cantidad y una mayoría de divulgadoras en nuestra región y de excelente calidad, o sea, con una excelente producción, tanto de artículos como de programas, o sea, siendo líderes en sus países. Todos los países, las grandes referentes en general tienden a ser mujeres. Bueno, pero primero pones un poquito en contexto y háblanos de ti. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo soy de Uruguay, trabajo en el Museo de Ciencias Espacio Ciencia, que pertenece al Laboratorio Tecnológico del Uruguay, hace más de 20 años, así que estoy en esto desde hace ya un largo tiempo. Espacio Ciencia como institución pertenece a Red Pop, que es la red que reúne estos espacios en nuestra región. Y en particular, nosotros hemos trabajado activamente en Red Pop desde hace muchos años y ya hace 3 años que estoy a cargo de la dirección ejecutiva. Básicamente mi expertise, o sea, yo trabajo en Museo de Ciencias en lo que es el área del desarrollo y de la gestión del museo. Esa es como mi área de trabajo de todos los días. Y en Red Pop, digamos que lo que hacemos es una gestión de las actividades que realizan nuestros miembros y estar atentos a qué cosas podemos hacer y unir, digamos, porque lo que queremos en definitiva es entrelazar y que más personas estén activas en lo que es la promoción de la cultura científica. ¿Y Red Pop es una institución o una entidad pública o es privada? ¿Una fusión de ambas? No, Red Pop en definitiva no. Red Pop surge en el año 1990 como una iniciativa o un llamado. Montevideo tiene la Oficina Regional de Ciencia y Tecnología de UNESCO, está radicada en Montevideo, y a partir de la persona que estaba a cargo de la oficina de la UNESCO en ese año, se hace un llamado a quienes estaban trabajando en lo que en ese momento eran muchas universidades e instituciones, algunos museos, para reunirse. Ya venía históricamente, ya estaba formada ASTEC, que es la red de museos y programas de ciencias de América del Norte, o sea que reúne básicamente Estados Unidos y Canadá, más allá de que tiene una presencia a nivel de todo el mundo. Un año anterior ya se había formado EXITE, que es la red de programas y museos de ciencias en Europa. Y bueno, entonces a partir de eso se reúne un grupo pequeño en Brasil, en Río de Janeiro, en el Museo de las Ciencias y Afines el MAST, y se crea la Red Pop. Entonces, de alguna manera fue un llamado a actores que ya estaban participando en promoción de cultura científica en la región, y ahí se crea como una
o sea, se plantean las bases sobre esta asociación, que en definitiva es una red de organizaciones o de instituciones que trabajan en cultura científica. ¿Y tienen representación todos los países de América Latina? En general, bueno, nosotros tenemos miembros de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, Puerto Rico, Panamá, Uruguay, esos son los actuales. A lo largo de los años hubo países, Cuba, Venezuela, en algún momento estuvieron perteneciendo a la Red POP, hoy por hoy no tenemos miembros de esos países, Perú, Bolivia, también. Y después, sin duda, la región de Centroamérica, la región del Caribe, que es una región cuya quizás el desarrollo en todo lo que es promoción de cultura científica es muy dispar y está quizás un poquito más atrás que otros. Todavía no hay representaciones en esos países. Además, todo depende, todas estas organizaciones, obviamente, la situación económica tiene mucho que ver en todo esto. En Latinoamérica la situación económica es siempre muy fluctuante y obviamente pertenecer a todas estas asociaciones implica de alguna manera un desenvolvimiento o algo económico y muchas veces, si bien nuestra membresía es muy baja, eso también hace que muchas instituciones quizás no estén presentes por ese motivo. Por ejemplo, ahora me acuerdo de Guatemala, que hemos tenido miembros, pero bueno, o de Nicaragua, ¿no? Que son como que van y vienen, pero también tiene que ver por la cultura del país y también por un tema económico. Bueno, tantos países como lo has comentado, ¿no? Tantas realidades. Pero a grandes rasgos, ¿cómo describirías el estado de la divulgación científica en América Latina? Bueno, es eso, es muy diversa nuestra realidad, ¿no? Quizás hay íconos o hay países donde fueron pioneros, estamos hablando de quizás Colombia, México, Argentina, Brasil, tienen una gran historia o fueron en ese grupo que estuve mencionando en el año 90, todos esos países tenían sus representantes. Costa Rica también, o sea, Cientec, la Fundación Cientec, si bien es pequeña, estuvo presente en esa primera reunión y es uno de los miembros que nosotros le llamamos los miembros fundadores y todavía hoy tiene presencia en sus actividades. Entonces, la región es muy diversa. Países como México y Brasil tienen grandes desarrollos, tienen centros de ciencia, tienen programas, tienen universidades, tienen posgrados, tienen maestrías, hasta doctorados en lo que es comunicación científica. Otros países como Uruguay o Costa Rica, quizás, donde las poblaciones son, no, estamos hablando de Uruguay, tiene 3,5 millones de habitantes en todo su territorio. Por ejemplo, nosotros sí, Espacio Ciencia es el centro interactivo más grande que tiene Uruguay, está en la capital, pero no tenemos, porque la población no da para tener muchos centros de ciencia. Entonces, hay, sí, a partir del Ministerio, un programa de clubes de ciencia, se celebran, hay actividades o se hacen actividades hoy por hoy, en distintas universidades, pero académicamente hablando, por ejemplo, no tenemos un desarrollo ni comparable al de Brasil o al de México. Eso pasa, obviamente, si vamos a la realidad de Bolivia o de los países de Centroamérica, más bien del Caribe, pasa un poco esto también, ¿no? No es la misma la realidad de Nicaragua, Guatemala, que la de otros países. Entonces, es diversa. Yo creo que en los últimos 15 años se ha ganado mucho territorio, hay mucha producción y se han realizado muchas acciones. Hay países que han crecido muchísimo, el caso de Colombia, por ejemplo. Realmente hoy
tiene museos a nivel internacional, Colombia, que son de referencia, no solo quizás de nivel de Latinoamérica, sino los podemos comparar con el mundo, ¿no? El Parque Explora en Medellín es un claro caso de esto, pero bueno, la realidad obviamente es muy variable porque nuestra realidad en Latinoamérica también es diversa. ¿Y qué instituciones son las que hacen en América Latina la divulgación? ¿En este sentido destacan las instituciones públicas o son más las instituciones privadas? No, en general, o sea, en grandes rasgos las instituciones son públicas o son privadas o son fundaciones, pero que gran parte de sus fondos viene de dineros públicos, llámese llamados del CONICYT, del CONICET, porque no en todos los países se llaman de la misma manera, ayudas de las alcaldías, de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales. Hay una gran variedad, pero privadas 100%, como por ejemplo pueden ser el comparativo con Estados Unidos, donde hay muchos centros interactivos que son privados o que son a partir de fundaciones de privados. Esa realidad en América Latina realmente es escasa. Podemos pensar, por ejemplo, el Museo de la Mañá, que es bastante nuevo en Río, fue una combinación entre públicos y privados, pero también el apoyo público del gobierno de la ciudad fue importante. Pero después tenemos México, el gran ícono que ha desarrollado es la UNAM, y la UNAM es la Universidad Autónoma de México, o sea, es una institución pública. Obviamente la UNAM tiene desarrollos desde museos, revistas, televisión. A ver, es increíble todo lo que hace, pero es pública. El Parque Explora, que yo lo comentaba, Parque Explora es una fundación privada, pero si bien, por ejemplo, ahí el paquete, digamos, han logrado realmente un buen mix entre conseguir sponsors privados, porque ellos tienen una importante colaboración de sponsors privados, pero también la alcaldía de Medellín ha hecho y los apoya y los soporta. El MIME en Chile, por ejemplo, que es el museo interactivo que está en Santiago, tiene fondos públicos. Todos quizás tienen un mix, pero realmente la gran mayoría o en sus presupuestos mucho pasa por dineros públicos o por llamados que se hacen a partir de dineros públicos. Esa es creo en general en Latinoamérica pasa. No hay grandes fundaciones o grandes donantes como quizás pasa más en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Que hay como quizás desde el lado privado, un apoyo importante a estas instituciones. Bueno, pero en ese sentido podemos decir que el gobierno se lo cree, ¿no? Y apuesta poniendo dinero en ese tipo de instituciones, ¿no? Entonces es una buena... Bueno, sí, es una buena y una mala, porque en realidad siempre nos falta, ¿no? O sea, a ver, en los últimos años creo que los gobiernos, diferentes gobiernos han visto que el desarrollo en ciencia y tecnología para un país es imprescindible, y el tema ha tenido un poco más de apoyos, ¿no? Entonces, Brasil durante una cierta cantidad de años tuvo un apoyo estatal y ahí hubo un boom de acciones, de publicaciones y de cosas, porque se puso desde el gobierno nacional un énfasis en estos programas. Pero, por ejemplo, hoy por hoy se ha visto recortado mucho el tema en ciencia y tecnología. En Argentina o en México está pasando algo por el estilo ya hace un tiempo. Entonces, sí tiene una cara buena, pero también no es que en Latinoamérica todos los gobiernos tengan como una política de Estado fuerte el apoyo a lo que es la divulgación científica. Sí por ejemplo, hay ejemplos como Chile, que está creando, o es bastante nuevo, su Ministerio de Ciencia y Tecnología,
y de alguna manera está poniendo énfasis bueno, en la promoción, en los museos de ciencia. Después eso también lo tenemos que ver a la hora de en cuánto se traduce ese apoyo en la realidad y en los números. Porque bueno, ahora este año es un año de crisis mundial, básicamente nos ha pegado a todos. En eso creo que bueno, quizás nosotros que vivimos siempre en crisis estamos más acostumbrados, pero vamos a tener grandes restricciones, ya todos lo sabemos, para el próximo año o para los próximos años vamos a tener restricciones presupuestales. Así que, bueno, es un mix, pero sí, creo que igual, desde el lado mirando el vaso lleno, en los últimos años se han hecho y se han realizado avances en este campo, digamos. Y a nivel de actividades, ¿cuáles son las actividades más exitosas? Bueno, yo qué sé, no sé cómo medir el éxito, ¿no? Es una gran discusión de medir el impacto de nuestras acciones. Son diversas, porque, a ver, quizás una acción que tú puedas hacer en una comunidad vulnerable, en una comunidad nativa, quizás en volumen, en cantidad de público que llegas no es tanta, pero para esa comunidad es realmente transformadora. Entonces ahí podemos decir que el éxito de las acciones son muy buenas. Entonces, las actividades son bien variadas porque nuestros miembros también son súper diferentes, ¿no? Un museo de ciencias tiene actividades desde, bueno, este año no son presenciales o gran parte han tenido problemas con la presencialidad, pero bueno, la presencialidad, la ida, las muestras itinerantes han sido siempre para llegar a los diversos territorios, que ese también es algo que a toda la comunidad de América Latina siempre le preocupó desde el inicio. De hecho, la Red Pop se llama Red de Popularización y ese término tiene que ver con el querer llegar, el querer democratizar el conocimiento, y eso fue algo que siempre se trató de llegar a las distintas poblaciones vulnerables de diversas maneras, ¿no? Vulnerables económicas, pero vulnerables porque también los países de América Latina tienen comunidades diversas. México, Brasil, Chile tiene comunidades nativas. México nosotros pensamos en el idioma español, pero México tiene muchísimas lenguas y muchos de sus habitantes quizás no hablan el español. Entonces, por ejemplo, hace unos años, uno de los premios Red Pop que nosotros entregamos en nuestros congresos fue a un científico, divulgador mexicano, que entre tantas de sus acciones estaba traducir libros y traducir actividades a distintos idiomas nativos. Eso es una realidad que quizás en Uruguay no pasa. Nosotros en Uruguay no tenemos esa incidencia de gente nativa y nuestro idioma, todo el mundo habla español, salvo en las fronteras con Brasil, que se habla una mezcla entre Brasil y español que se le llama portuñol. Pero, a ver, en definitiva, no tenemos la realidad que tiene México con esas comunidades nativas o las que tiene la Amazonia en Brasil. Entonces, América Latina en ese sentido, creo que Europa también tiene diversos países con diversas culturas, ¿no? Pero en América Latina las regiones son bien diversas también. Por lo tanto, exitoso y bueno, son diversos programas, acciones que se realizan y medir el impacto es complejo porque bueno, hay que hacerle un seguimiento a lo largo de los años y a veces eso es una de las grandes discusiones que aún todavía no estamos discutiendo, seguimos en ese tema. O sea que en este sentido, en la medición del impacto, no hay todavía una fórmula que utilicéis para determinarlo. No, es muy complejo determinar el impacto de nuestras acciones. Se han hecho, hay preocupación por ver cómo medimos el impacto. Quizás al principio uno pensaba más en la cantidad de gente que llegaba, entonces te decían, bueno, entró tanto público, vino tantas personas, y obviamente, a ver, si comparamos el número de personas que entran en Universum y el que entran en Espacio Ciencia, estamos hablando de números bien diversos, pero
ese puede ser una forma de decir, el público tiene interés en venir a visitarte, pero de ahí a que tú le hayas motivado, desde ahí a que vaya a su casa y siga motivado, ese seguimiento posterior es como complejo. Por eso a veces yo digo que esas acciones que se hacen en territorios y que te cambia, o a ese territorio le cambia mucho, quizás en números de personas no son tantos, pero sí para ese lugar específico la acción tuvo mucho impacto. Colombia, por ejemplo, el Parque Explora es una de las instituciones que siempre habla de cómo impactó el haber colocado el parque en ese lugar, cerca de un barrio muy vulnerable, y cómo ellos trabajaron con las comunidades del barrio, y bueno, y influyeron y trabajaron, y la gente del barrio se comprometió con el proyecto. Entonces, para esa comunidad donde está implantado, quizás fue realmente un antes y un después. Esas son, creo que, las medidas del impacto que a veces importan. Y a nivel de formatos, ¿cuáles son los más exitosos? Por ejemplo, aquí se ha popularizado mucho el hecho que los investigadores e investigadoras vayan a los bares de la ciudad, que es donde está la gente, ¿no? Entonces, con una bebida en la mano, sea una cerveza, un agua, una Coca-Cola o lo que sea, la gente está en un ambiente distendido y escuchando ciencia. Por ejemplo, ese formato aquí ha tenido bastante éxito. ¿Algo similar o...? Hay, y también depende de los países. Por ejemplo, los cafés científicos, hay muchos países que se hacen cafés científicos, y por ejemplo en Entre Ríos hay una persona que no es de nuestra red, yo lo conozco por otro, porque en definitiva después todos terminamos de alguna manera cruzando conectados. Él hace un café científico en Paraná. Y, por ejemplo, Paraná es una ciudad pequeña, está más cerca de Uruguay, digamos, hacia el norte de Argentina, pero no en el norte. Y bueno, y por ejemplo, el café científico invita a referentes de divulgación de Argentina y convoca quizás en una noche, en un viernes, 300 personas. Y eso es realmente, en una comunidad pequeña, que 300 personas vayan a un lugar a escuchar a un científico. Hace poquito uno de los científicos invitados justamente decía eso, que se sentía un rockstar, básicamente, ¿no? Porque había llegado a un lugar que estaba lleno de público y en un viernes de noche queriendo escuchar a alguien hablar de un tema de ciencias. Y bueno, México tiene una red también de cafés científicos que hacen regularmente. Bueno, este año ha cambiado todo, pero las semanas de la ciencia están muy popularizadas en nuestros países, o sea, todos los países tienen la Semana de las Ciencias. En Uruguay, por ejemplo, durante la Semana de las Ciencias, científicos van a las instituciones que ellos, por ejemplo, dicen, yo tengo tal charla, tal, y una escuela o una institución los pide, y ellos se arriman a ese lugar y van y llevan su conocimiento y hacen ese intercambio más cercano con los niños. Muchos de ellos eligen, por ejemplo, ir a las escuelas donde ellos fueron cuando eran chicos. Entonces realmente eso es muy motivador para el niño que está ahí, ¿no? De ver del otro lado qué fue con alguien que quizás estuvo sentado en su mismo banco. Entonces esas actividades hay diversas. Quizás a veces se dan más de moda algunas. Por ejemplo, ya se popularizó bastante los stand-up científicos a partir en nuestra región del grupo que es de España, el grupo de Big Bang. Y bueno, dieron cursos tanto en Uruguay, en Chile, en Panamá, o sea, en Brasil, en Colombia, o sea, en muchos lados, y a partir de eso se formaron en esos países sus propios grupos, ¿no? Que hay de stand-up científicos. Entonces son chicos
que están estudiando, muchos de ellos, o algunos ya recibidos y trabajando en sus investigaciones, que además hacen stand-up científicos. O sea, como que eso fue una movida que que tiene varios años, pero que bueno, que fue algo que se hizo a lo largo de toda nuestra región. Y bueno, y quizás teatros también, o sea, hay algunos centros de ciencia o algunos que no son centros de ciencia, pero que hacen obras de teatro con temas de ciencia diversos y cada uno tiene como sus peculiaridades. Sí, ¿y podrías mencionarnos algún festival que fuese muy famoso? Muy popular, más que famoso quizás. O sea, Y bueno, ahí lo que pasa que, ya digo, depende del país y de las regiones, ¿no? Porque Brasil o México quizás tienen algo muy famoso en alguna de sus regiones, pero las semanas de la ciencia me parece que son como esas actividades que en general los países las hacen a nivel nacional, y entonces en esa semana todo el país está hablando o haciendo actividades de ciencia y tecnología. Entonces, eso me parece que como unión en el sentido, no todos los hacemos en las mismas fechas. En Uruguay es el mayo, en Brasil es en octubre, o sea, como que en distintos en etapas del año. Por ejemplo, México este año hizo una gran movida, ellos están impulsando el Día del Divulgador Científico y hicieron una gran movida en fines de septiembre, para el 28 de septiembre, hicieron muchas actividades para imponer ese día como un día a festejar. Así como por país, realmente no te sabría decir una, porque creo que depende mucho ya te digo, además los países tienen regiones, son grandes. Me parece que las semanas de la ciencia podrían llegar a ser las actividades como más nacionales. ¿y sabes si hay algún festival de divulgación que tenga como primicia organizar actos paritarios? Aquí en Barcelona, por ejemplo, hay un festival que se llama Barcelona Spiracy, que es un festival de divulgación que ellos nacieron hace 3 o 4 años y la premisa es organizar siempre actos paritarios. Nosotros estuvimos conversando de ese tema, no identificamos un acto en particular que tenga como premisa algo paritario. Quizás en el tema de divulgación, como yo te decía, aquí se da mucho que hay muchas más mujeres que hombres haciendo las tareas de divulgación, y quizás por eso no se da. Sí empezaron a surgir desde hace algunos años algunos movimientos para hacer actividades de STEM dirigidas a niñas o a jóvenes, a chicas jóvenes. Eso sí, hay algunas actividades, ya sea en TICS o ya sea en actividades de STEM, que quizás van dirigidas solo a niñas. Ahora, actos o festivales que tengan como una premisa paritaria, no identificamos por lo menos a alguno, que no significa que no lo haya, no lo identificamos. ¿Y cuál es el tipo de público que podemos decir que consume más divulgación? También supongo que es un poco diverso, pero igual que hacen más divulgación las mujeres, ¿consumen más divulgación las mujeres en Latinoamérica? No hemos hecho un estudio de eso específicamente. Yo creo que nuestros programas, o gran parte de nuestros programas, en volumen va dirigido a los más chicos, a los jóvenes, o sea, a los niños y a los jóvenes, como una forma de despertar vocaciones científicas. Quizás si miramos los centros y los programas de divulgación, están dirigidos básicamente a esas poblaciones. Con familias o no, pero gran parte del público es un público de niños y jóvenes. Quizás los cafés científicos, que es esa modalidad que te comentaba, ahí puede haber un público más adulto que esté consumiendo la divulgación científica, pero en líneas generales, a nivel de actividades
que se realizan campamentos científicos, cuando salen hay como mucha unión con, a ver, la divulgación, la comunicación social de la ciencia tiene una gran pata que tiene que ver con la pedagogía, porque básicamente están muy relacionados a lo que es la educación. Entonces, eso también quizás haya guiado un poco las actividades hacia ese público más chico, más que también es más ávido, tiene la curiosidad un poco más a flor de piel. Al adulto a veces le cuesta un poco más, salvo que le interese, ¿no? A ver, nosotros lo vemos en el museo, que a veces vienen a traer al nene o vienen a traer los abuelos al nieto o al sobrino, y después el adulto termina muy enganchado, tanto o más que el niño, pero que él no se lo esperaba. Eso quizás pasa un poco también en estas actividades. Quizás el público, me parece, así como en grandes rasgos, que podemos decir, no sé si es el que consume más, sino el que al que nosotros nos dirigimos más o le ponemos más esfuerzo, en líneas generales me parece que es a las edades más pequeñas. Siempre después hay algún programa para, ¿no?, adultos mayores, pero la gran mayoría de los programas están diseñados para los niños y los jóvenes. ¿Y está profesionalizada la figura del divulgador o divulgadora científica? Bueno, ese es un gran tema, ¿no? O sea, en muchos países, desde el punto de vista académico, no hay. No, acá en Uruguay, si tú quieres estudiar divulgación científica, no existe como opción universitaria. México, por ejemplo, sí la tiene. Brasil está muy avanzado en lo que es la parte académica. Y hablando de Brasil, estoy hablando quizás, cuando hablo Brasil, podemos referirnos a Río, a San Pablo, a algo en Minas Gerais, pero no estoy hablando del conjunto de Brasil, que es muy grande. Ya te digo, en cuanto a profesionalización, México tiene también varias universidades, Argentina está trabajando mucho en programas y en comunicación científica a nivel de las universidades, o sea que hay gente que se está profesionalizando en el campo, en el propio país. Ahora, hace 3 años, Lourdes Patiño, que es una gran investigadora y que ha trabajado en este tema desde hace muchísimos años, Lourdes Patiño con Jorge Padilla y Luisa Mazarani hicieron un estudio que le llamaron el diagnóstico de la divulgación científica en América Latina. ¿Qué dio eso? Y dio que más del 50% de quienes hacen divulgación en Latinoamérica lo hacen sin cobrar, lo hacen porque les gusta, lo hacen como pasatiempo. O sea que ahí estamos hablando de que, por un lado, es una actividad que en algunos países sí tiene un complemento académico, pero que a la hora de llegar al campo y a la hora del trabajar no está ni remunerado, ni visto, ni realmente tiene la importancia que otras actividades. Entonces, eso también hace, porque si estamos hablando que uno trabaja y hace talleres y no cobras por esa actividad, eso también nos está diciendo que hay una subvaloración del divulgador o de la figura del divulgador como una profesión que es muy válida y que no es la misma que el del investigador o no es la misma que el del periodista científico. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando un investigador o investigadora quiere hacer divulgación científica, ¿en su currículum puntúa este tipo de actividades o pasa totalmente por alto? No, por ejemplo, no tanto, no sé, ahí cómo es la situación. Vale, acá porque aquí por ejemplo... A ver, habla tú y después hablo. Digo que aquí, por ejemplo, es un tema que está sobre la mesa
Y bueno, pues en principio hay un programa piloto en el que ya todas las actividades de divulgación científica, sean del formato que sea, si la gente hace festivales, si la gente participa en redes sociales, si tiene un blog o lo que sea, va a empezar a contar en el currículum vitae. Que eso lo que dicen es que pues provocará un cambio importante, ¿no? Entre gente que era reticente y gente que en el momento que empieza a contabilizar para que tú puedas ir subiendo, pues va a tener más peso, ¿no? Acá, y no, a nivel general, digamos, puede ser que algunas iniciativas en algunos países en ese sentido haya, pero no es o sea, por ejemplo, digo, nosotros, nuestros chicos que trabajan en el museo, que son todos estudiantes de la universidad, el trabajo aquí no les da crédito para su carrera en la universidad, o sea, no hay como generar eso. Creo que en general esa es la realidad. Sí ha pasado que, por ejemplo, en Chile pasa, en Uruguay también, que ya desde hace algunos años, quizás en otros países también, pero estos dos países estoy segura, que, por ejemplo, hay fondos públicos de llamados para investigadores y un cierto porcentaje del fondo que se le entrega a ese científico es obligatoriamente tiene que hacer una acción de divulgación de la actividad. Un porcentaje te dan X dinero y quizás un 10% de ese dinero lo tenés que dedicar a una actividad de divulgación. Llámese hacer un libro, llámese un acuerdo con un museo, no sé, algo. Y bueno, eso ha hecho obviamente que, por ejemplo, algunos programas o algunos museos se han visto favorecidos porque, bueno, vienen estos investigadores y piden ayuda porque lo tienen que hacer, entonces de alguna manera piden ayuda a los actores que realmente saben cómo hacer eso, y eso ha sido favorable. Pero no sé si es, ya te digo, en Chile, en Uruguay sé qué pasa, no sé si es la realidad del resto de Latinoamérica. Por ejemplo, aquí los países, los proyectos europeos, una parte están obligados también a tener proyectos de divulgación. O sea, cuando presentan el proyecto, de hecho, tienen que describir qué es lo que harán y luego pues rendir cuentas, ¿no? O sea que me supongo que vamos para allá. Es más. Bueno, ¿qué te parece el proyecto Mujeres Divulgadoras? ¿Alguna sugerencia para mejorarlo? No, a mí me pareció súper buena la idea, me parece que está muy bueno poner esa relevancia de la mujer o de la importancia de la mujer en las ciencias, porque bueno, más allá de que yo decía de que la divulgación en Latinoamérica tiene cara de mujer, no se ve tanto eso a nivel de las científicas, o sea, quizás si tú rápidamente haces una opinión o pides que te nombren varias científicas, es difícil identificar a las mujeres, o si a un niño le das a dibujar y le pides que haga un dibujo, quizás el científico lo ve como un hombre, ¿no? Como el de estereotipo es otro. Entonces me parece que, bueno, que todo lo que sea que venimos trabajando, que hace años que se viene como trabajando en ese sentido y se dé la relevancia de lo que es las mujeres en el campo científico de no solo de la divulgación, sino que haciendo ciencias y bueno, divulgando lo que hacen, me parece que es un proyecto súper valioso, así que felicitaciones nuevamente por el emprendimiento. Pues muchas gracias. Y bueno, pues ya para terminar, ¿cuáles serían los retos más importantes de futuro? Y bueno, retos creo que siempre, cosas para hacer siempre tenemos. Para América Latina creo que el reto en lo que es divulgación es bueno, es que realmente tengamos políticas en general de Estado que nos permitan una continuidad
de las acciones, porque bueno, en general nuestros países están muy atados a los ciclos, no solo los ciclos económicos, sino también los ciclos políticos, y eso muchas veces hace que cambian las autoridades y te cambian todos los programas. Hay museos en la región que directamente dependen de esos cambios, entonces cada 4 o 5 años, dependiendo mucho de los periodos en los países, les viene un cambio y eso a veces cambia el rumbo, con lo cual es muy difícil trabajar desde un lado con esas directrices. Y obviamente creo que falta, ¿no?, que realmente más allá del discurso haya una política real en lo que es ciencia y tecnología en Latinoamérica, que bueno, que sin duda somos países en vías de desarrollo, pero el desarrollo depende mucho del conocimiento. Obviamente estamos desde hace mucho tiempo ya en una economía del conocimiento, y Latinoamérica todavía le queda mucho en ese camino por hacer. No es que no tenga capacidades, sino que bueno, que realmente faltan quizás esas estrategias más macro para que eso se consolide. Entonces, me parece que por ese lado es importante políticas más fuertes e institucionales que perduren en el tiempo, que nos permitan accionar más a largo plazo, o por lo menos tener visiones más a largo plazo. Y después hay muchas cosas, los privados también, como yo te decía, ¿no? El involucrar a los privados en estas acciones es algo que para América Latina también es un tema de que hay que seguir trabajando en eso, porque hay algunos casos de éxito. Parque Explora, el CICAT en Concepción, en Chile, también está haciendo un buen trabajo, pero no es tan sencillo. Me parece que eso es otro de los debes, entre otros tantos, porque bueno, algunas de las cosas que podemos decir, creo que hay mucho para trabajar todavía. Bueno, tantos países, tantas realidades, ¿no? Muchísimas Exacto. Gracias por este ratito de conversando sobre la realidad de la divulgación científica en América Latina. Un placer, Marta Cambré, directora ejecutiva de RedPop. Gracias por colaborar en este proyecto y pues nada, encantada. No, gracias a ti por el espacio, porque bueno, para RedPop es importante estar, ya te digo, para nosotros la divulgación, por eso cuando yo digo tiene cara de mujer, me acuerdo de Julia Tagüeña en México, Alejandra León de Costa Rica, Luisa Mazarani en Brasil y Lu Patiño en México también, o sea, hay Elaine Reynoso también en México, Constanza Pedersoli en Argentina. Hay muchas, y son estas que te estoy diciendo, son algunas de las que yo recuerdo los nombres ahora, que hace muchos años que están en el campo y están trabajando y han hecho grandes aportes. Hay muchas nuevas, que me parece que eso es lo bueno también al día de hoy, de que hay gente joven que está iniciando en este tema, así que por eso también felicitaciones por encontrar esos nuevos perfiles que hoy por hoy trabajan por otros lados, en redes. Este año ha sido un año muy particular, donde todos tuvimos que volcarnos más a lo virtual, a estas reuniones. Todos nos acostumbramos a miles de maneras, de plataformas de hablar, pero que nos ha mantenido conectados, y eso me parece que es importante. Hay una nueva forma de comunicarse a través de las distintas redes, y me parece que es muy interesante mostrar eso y mostrar qué está pasando en nuestra región. Y ojalá esto ayude a muchos países que están como un poquito más atrás, ¿no? En las regiones de Centroamérica, como decíamos, Bolivia, que mismo Perú, tú tienes unas cuantas referentes, eso significa que está bueno, que quiere decir que se está moviendo. Ecuador, que también viene trabajando en el tema, pero quizás no tienen los mismos desarrollos que estos
países que estuvimos nombrando antes. Y eso me parece que está bueno visibilizarlo y que en esas comunidades contagie. Me parece que eso es súper interesante, así que muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, y siempre para Red Pop va a ser un placer poder también acompañar o estar con ustedes. Así que gracias. Vamos, gracias. Bueno, pues un abrazo desde Tarragona. Bueno, lindo lugar. Yo nunca estuve, pero visité Barcelona y me pareció un fantástico lugar. Estamos ahí cerquita. Cerquita. Vale, pues un bueno, abrazo. muchas gracias. Hasta luego. Bye. Chao.